Hola, buenas. Bueno, quiero aportar mi granito de arena, contar lo que pasó con mi hijo en el colegio. Fue una historia muy dura, donde lo pasamos realmente mal, toda mi familia. Y bueno, voy a resumir un poquito porque pasaron tantas cosas que no sé por dónde empezar, ¿no? Bueno, empezar diciendo que mi hijo, por débil, por ser un niño bueno, por ser un niño normal, pues empezó a tener problemas en el colegio, problemas que no supimos el motivo, solamente que él lo demostraba pues con dolor. No quiero ir al colegio, me duele la barriga, ahora no puedo, ahora me encuentro mal, mamá. Excusas, ¿no? Para no tener que ir al colegio. Entonces, después de llevarlo a un hospital, le hicieron prueba de apendicitis, le hicieron prueba de muchísimas cosas, pero no se sabía el motivo que tenía mi hijo, ¿no? El problema fue muy delicado. Mi hijo tenía mucho miedo. Bueno, y así ya continuamente, pues empezó la ruta de los hospitales. Yo como madre quería saber por varios médicos qué le estaba pasando a mi hijo, pero no daban lo que mi hijo tenía, ¿no? Entonces yo me cabreaba con los médicos. Mi hijo entró a un quirófano para hacerle una prueba, porque ya no se veía nada, ni en analítica, ni en placa, ni en nada. Una prueba para descartar cualquier cosa que los médicos no hubiesen visto. Y fue consentido de entrar a un quirófano, aun sabiendo él que él no tenía ningún problema. Pero bueno, él era el miedo que tenía, que cualquier cosa era mejor, pero no está en el colegio. Entonces descartaron de que mi hijo no tenía nada. Y entonces me lo mandaron a casa. Ya después de 3 meses de ir de ruta por los hospitales para averiguar qué le pasaba a mi hijo. Todavía se me hace un nudo en la garganta cada vez que tengo que contar esto, ¿no? Porque la verdad que fue muy complicado. Mi hijo no hablaba, mi hijo solamente fingía un dolor que no tenía, un problema que no tenía, que es una enfermedad también según los médicos, fingir una enfermedad que no se tiene, ¿no? Entonces ya de última, cuando mi hijo entró en el hospital con un dolor exagerado, lo dejaron ingresado en el hospital. Y después de estar esa noche, toda esa noche, yo le pedí a Dios de que a mi hijo le diese el dolor allí en el hospital, ¿no? Para que los médicos supieran de dónde se quejaba mi hijo. Y bueno, y ahí fue donde de madrugada le dio el dolor, llamé corriendo a la enfermera y la enfermera me guiñó un ojo para decir que le iban a poner agua con azúcar. Y ahí fue donde se dieron cuenta que mi hijo estaba fingiendo un dolor que no tenía. Entonces a raíz de ahí ya los psicólogos empezaron a hablar con mi hijo, ¿no? Y me dijeron que mi hijo tenía un problema que ya me contaría, pero que mi hijo ya se tenía que ir a casa porque no tenía nada.
solamente que tenía que estar a las 24 horas pendiente de mi hijo, de que no se me tirara por una ventana, de que no se me tirara a una vía de un tren o que no se me tirara delante de un coche. Yo como madre era una grapa pegada a él. Y ya bueno, esto es una historia resumida porque fueron muchos meses, ¿no? Entonces, después de pasar todo este tiempo, mi hijo tenía que volver al colegio porque no tenía nada. Y que no había que forzarle, según los psicólogos, porque él tenía que hablar cuando él pudiese contar lo que realmente el problema, ¿no? Y esa mañana, a las 8 de la mañana, que yo levanto a mi hijo para llevarlo al colegio, me viene y me dice: mamá, no quiero ir al cole porque me van a matar. Y en ese momento pues salté de la cama y le dije: ¿cómo? No, mamá, no quiero ir al cole porque me van a matar. Y ahí fue cuando mi hijo ya dijo: tengo que decir la verdad. Entonces yo me levanté como una loca, lo cogí, lo vestí y a rastras me lo llevé al colegio. Por el camino de dirección al colegio, pues se hizo pis, se hizo caca, del miedo que llevaba. Entonces tengo que decir que cuando yo llego al colegio, tengo que decir que en los 3-4 meses que mi hijo estuvo sin ir al colegio, ni el colegio, ni el profesorado, nadie se preocupó de cómo estaba mi hijo. Nadie. Aquí la única que lo hacía era yo, porque es mi hijo, porque lo he parido yo. Cuando yo supe aquello, me fui y me planté en el despacho de la directora del colegio y le dije: tengo que hablar con el tutor de mi hijo, con los demás profesores, y decir que el problema que mi hijo tiene. Y el problema era que le querían matar porque tenía que llevar 30.000 pesetas. Te estoy hablando ya de cuando eran las pesetas. Pues un niño de 11 años, a ver de dónde saca ese dinero. Entonces era fingir una cosa, un dolor, no puedo, estoy mal, mamá. Y ese fue ese camino hasta llegar que mi hijo hablara lo que estaba pasando. Resumidamente tengo que decir que yo me llevé a mi hijo de ese colegio porque nadie me ayudó, nadie hizo nada, pero yo conseguí que mi hijo me contara la verdad. Y la verdad fue, pues esa, que lo amenazaban, le pegaban, pero nadie veía nada. Entonces, es una historia muy dura, porque yo llegué a pelearme con los médicos. Luego tuve que ir a pedirle perdón, porque sí que tenían toda la razón del mundo. Mi hijo estaba fingiendo una enfermedad que no, o sea, estaba claramente diciendo que lo mataban. Entonces yo ahí fue cuando ya me agarré y dije: no, mi hijo tiene que seguir para adelante. Y me metí con un psicólogo y gracias a Dios hoy por hoy ya mi hijo, este tema ya no se toca, no se habla. Por eso digo que con este vídeo de No me voy a esconder puede ayudar a muchísima gente, a esos padres, a esa familia, que estén pendientes de sus hijos, que estén pendientes de lo que hacen, de lo que no hacen, que no sean tan crueles, porque los niños son muy crueles. Y claro, siempre van al más débil,
al que no tiene carácter, al que no sabe defenderse. Y esto es un conjunto de todo. Esto es un conjunto de padres, de profesorado y de muchísimas personas que en su día yo no la tuve. Por eso digo que hoy por hoy tengo que decir que mi hijo está bien, porque su madre estuvo las 24 horas con él pendiente. Y nada, decir que perdón, que para adelante con esta canción, que yo no me voy a esconder, porque desgraciadamente esto sigue pasando, desgraciadamente esto sigue pasando, y es una pena que hoy por hoy siga pasando esto, ¿no? Así que muchísimas gracias por este apoyo tan grande, porque ya era hora de que saliera una canción al maltrato escolar, al bullying. Y ojalá entre todos pudiéramos aportar un granito de arena, pero todos, padres, hermanos, profesores, todos. Yo no tengo palabras para decir y dar las gracias a Manuel por confiar en mí y apoyarme. Y gracias por esta letra tan divina que es la pura realidad del día a día. Así que yo no me voy a esconder.